Bien amigos, y en estos minutos finales pues tenemos una entrevista creo que también sumamente interesante. Sabéis que en este programa pues somos capaces de descarnillarnos de risa, como también pues tratar temas que pretenden concienciar, sensibilizar, y creo que es importante dar a conocer la labor que realiza en este caso Llaurant La Llum. Ellos vienen desde Picassent, que es donde tienen sus instalaciones, y vamos a dar a conocer, pues creo que a ver, ojalá no hiciera falta su labor, ojalá no, pero pues hace falta, y ellos ahí están, y quién sabe, ¿no? Si en un futuro pues uno de nosotros, o a través de un familiar, tiene que pasar por aquí, pues que sepamos que estamos en buenas manos, y que hay unas personas muy profesionales, creo que también hay mucho de vocación en esto, para salir adelante. Llaurant La Llum es un centro de rehabilitación para adicciones. Y están aquí con nosotros José Miguel Camacho, pero que nos ha pedido expresamente que le llamemos Chemi, que es el coordinador de esta comunidad terapéutica, ¿no? Chemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Acércate, por favor, al micro. ¿Cómo estás? Bienvenido, a Play Radio. Gracias, Vicente. Buenos días. Y tenemos a Raquel Starlich, que es educadora social. Bienvenida, Raquel. Gracias, Vicente. Bueno, pues aquí con el compañero Tony Gil vamos a intentar conocer un poquito mejor la labor que realiza Llaurant La Llum. Así que yo os pediría partir de cero, un poco la simbología del nombre, que nos habléis de vuestras instalaciones en Picassent, qué hacéis, vuestro trabajo a quién va dirigido, contarnos. Bien, pues Vicente, un poco recapitulando, como tú bien has dicho antes, nos dedicamos al tratamiento de las adicciones. Llaurant La Llum es un proyecto que viene muy de lejos, hace 35 años o más de 35 años, que esto lo comenzaron una serie de personas de un punto de vista muy social, muy humanista, y se empezó a trabajar el campo de las adicciones. Somos un recurso sociosanitario acreditado por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, y tenemos principalmente dos partes o dos campos de actuación. Como bien has dicho tú, está Llaurant La Llum en Picassent, que es el centro residencial, es donde ingresan las personas cuya patología pues requiere tratamiento residencial, y luego tenemos un gabinete ambulatorio aquí en Valencia, al lado de la Ciudad de Justicia y del Museo de las Ciencias, donde allí se trata las adicciones desde un punto de vista ambulatorio, de una forma ambulatoria, personas que no requieren ingreso residencial por sus circunstancias particulares, y también un poco personas que ya han realizado un tratamiento con nosotros o en otro centro y necesitan un seguimiento y un mantenimiento, pues acuden también allí al gabinete ambulatorio. Yo te pregunto, desde el desconocimiento, cuando yo pienso en adicciones, lo primero que me viene, lo más fácil pensar sería alcohol, drogas, sexo, juego. ¿Por ahí va la cosa o puede ser de más tipos? Por ahí, fundamentalmente, por ahí va la cosa. Interrelacionadas, separadas, pero sí, hay mucho consumo de alcohol, mucho consumo de cocaína, cannabis sintético, juego patológico. Hay también mucho problema a nivel de otro tipo de adicciones comportamentales. Nosotros siempre hacemos entrevistas de valoración individuales. Claro, pues entiendo que cada caso tiene su... Claro, y ya se ve pues si requiere ingreso residencial, si requiere tratamiento ambulatorio, si es el nuestro el tratamiento más adecuado para esa persona o es otro tipo de tratamiento. Las instalaciones de Picassent, que he estado viendo en un vídeo, oye, son preciosas, es muy bonito. Creo que eso también es clave para la buena rehabilitación, que estén en un clima de estabilidad, contacto con la naturaleza, espacios... Es muy bonito, lo que tenéis allí, hombre. Y eso imagino pues que costará mantenerlo y sacarlo adelante, ¿no? Pues sí, eso es principal, creemos, el contacto con la naturaleza, fuera de lo urbano, el transmitir esa paz es ideal para el tratamiento de las adicciones. Y yo imagino que cada caso es diferente del otro, y imagino que es incluso hasta malo poner fechas, ¿no?
esto en 2 meses conseguido, ¿no? Esto todo tiene su tiempo, ¿no? ¿Verdad? Es un proceso. La adicción es una de las enfermedades un poco desconocidas, incluso estigmatizadas, ¿no? Pero un poco por aportar información, ¿no? A la gente, la adicción es una enfermedad reconocida hace muchísimo tiempo por la OMS como una enfermedad, hay un móvil que está haciendo interferencia. Sí. como una enfermedad de carácter o de origen físico y psicoemocional. El tratamiento es complejo y tiene muchos frentes dependiendo ya del caso, ¿no? Hay un origen, hay unas causas, hay unos disparadores, hay unos estresores, ¿no? Pero claro, sí que hay que centrar un poco una temporalidad, ¿no? Es un proceso largo que quizá a lo mejor no va a ser de por vida, porque la gente que se rehabilita se observa que con el tiempo todo se va normalizando, pero bueno, sí que tenemos tanto en el centro residencial como en el centro, como en la CATA, Centro de Atención de Trastornos Adictivos, de gabinete ambulatorio, sí que tenemos unos tiempos establecidos siempre con una evaluación constante y continua para ver de supervisión de cada caso. A mí siempre me gusta llevar un poquito las entrevistas a lo personal, en vosotros, Chemi y Raquel, a nivel personal. ¿Qué supone este proyecto? Yaural Layum, ¿qué os está aportando? Esto es, entiendo que muy profesional y muy vocacional también, entiendo. Porque tenéis que tener mucha paciencia y creer mucho en lo que estáis haciendo, porque no se consigue sanar de la noche a la mañana, como habéis dicho, ¿no? Sí, siempre lo decimos que esto es vocacional. Yo siempre digo que Yaurán, el equipo que lo formamos, tenemos, nos complementamos, nos valoramos, y eso es también pues muy importante a la hora de transmitir nuestro trabajo a la gente que allí viene con su enfermedad, con su mochila cargada. ¿Y para ti, Chemi? ¿Qué supone este proyecto? Pues es que es una parte ya muy importante de nuestra vida. Raquel no recuerdo exactamente el tiempo que lleva, pero yo llevaré cerca de 18 para 19 años allí, ¿no? Entonces, claro, el trabajar tan intensamente con personas con tanta problemática, convivir tanto con ellos, un equipo súper compenetrado y un trabajo ahí, es que es muy intenso, es que es la vida, es que la gente allí se juega la vida, ¿no? Entonces, claro, no estamos manejando solo el que dejen o no dejen la droga, el que estén abstinentes, el que se juegan la vida, ¿no? Entonces allí suceden cosas a veces muy complicadas emocionalmente y a veces muy mágicas, ¿no? Hay quien dice, algunos profesionales con los que a veces tratamos en congresos, en encuentros, es que este trabajo es que es muy desagradecido. Pues yo no opino eso, este trabajo es muy agradecido, con una sola persona de las cientos y cientos que hemos conocido que están bien, pero con una sola que estuviera bien, que son muchas afortunadamente, ya habría valido la pena. O sea que en estos años imagino que habréis conseguido, evidentemente, con la propia persona interesada que habrá puesto todo de su parte, rehabilitar, y a lo mejor esta persona que era un caso perdido, por explicarme de alguna manera, ha salido adelante, ha hecho una familia, ha rehecho su vida. Eso imagino que tiene que ser, eso no es un sueldo, eso no se puede pagar, lo que habéis conseguido, ¿no? El mero hecho de descolgar el teléfono y que te digan, Raquel, voy a tener un hijo, Raquel, Chemi, voy a casarme, y compartirlo con nosotros, eso es lo más grande. Es la forma de decirnos gracias. Este es el final feliz, imagino que también habrá habido finales de otro tipo, ¿no? Que no habrá sido posible. En la adicción, como hemos dicho antes, Vicente, se juega en la vida. Muchas veces les ponemos un símil a los pacientes, ¿no? Cuando a veces ofrecen muchas resistencias, o no están motivados, o no están inspirados en hacer el cambio, y se lo explicamos y decimos, mirad, la adicción es un tren en el que vais subidos, y ese tren tiene 5 paradas, y parará en alguna de esas 5, o parará en el tanatorio, o parará en el psiquiátrico, o parará en la calle, en la indigencia, o parará en la cárcel, o parará en la rehabilitación. Y eso depende de la actitud y de lo que cada uno quiera trabajarse, ¿no? Y es algo que a ellos les choca mucho y reflexionan mucho, y es que es la realidad, no hay otra realidad.
me apetece preguntaros por los familiares de los ingresados. Incluso para ellos también tiene que ser importantísimo. No sé si hacéis incluso algo con ellos. Sí, de hecho tenemos escuela de padres, donde pues bueno, se trabaja con la familia. Y después, pues todo el equipo estamos volcados en la familia. Tenemos nuestro día de llamadas telefónicas, ir contándoles cómo está siendo la evolución del paciente, dando pautas, reuniones familiares en cada una de las etapas del programa. Vamos, es una parte fundamental de la familia. ¿Cómo es un día allí? Pues yo he visto que tenéis un gimnasio también precioso. O sea, harán actividades de todo tipo, ¿no? Claro, se hacen muchísimas actividades porque al final se trata de hacer un trabajo psicológico, una supervisión médica, un tratamiento farmacológico, reestructuración de hábitos, cambio de estilo de vida, se trabajan muchas cosas, ¿no? Entonces, se hace mucha terapia individual, mucha terapia grupal, se hace mucha actividad deportiva, se hacen actividades relacionadas también con el muy famoso ahora con el mindfulness, eso se lleva haciendo en Yaurán más de 30 años, la meditación, el yoga y todo este tipo de terapias. Pero es que claro, tú lo has dicho antes, estamos en un entorno privilegiado, entonces salimos a correr, salimos a caminar, se hace mucho deporte, incluso cuando las medidas epidemiológicas lo permitían, salíamos a hacer senderismo a la montaña, a escalar por ahí en paredes. Se hacen muchísimas cosas relacionadas tanto de lo terapéutico, de lo psicológico, de lo médico, del ocio, del tiempo libre. Hay que tocar todas las esferas, por eso hay un equipo multidisciplinar tan grande. O sea, tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos educadores sociales, tenemos psiquiatras, tenemos monitores, tenemos enfermeras, hay más de 20 personas en lo que es la comunidad y más de 10 en lo que es el gabinete ambulatorio. Chemi, durante la entrevista hemos estado escuchando mucho la palabra drogadicción. ¿Esa es la adicción más masiva, más mayoritaria, digamos? Sí. En las adicciones las sustancias encabezan un poco las estadísticas, seguidas del juego patológico y seguidas luego de otras adicciones comportamentales más relacionadas con compras, más relacionadas con vigorexia, con trastornos alimentarios, con otro tipo ya de... ¿Y muchas de esas adicciones están unidas? Sí. Una lleva a otra, ¿no? Sí, una lleva a otra, incluso están unidas también a través de patologías, a través de trastornos de personalidad o a través de enfermedades mentales, lo que se conoce como patología dual. Pero sí, por ejemplo, por hablarlo así un poco mundanamente, diríamos, sin entrar en mucho tecnicismo, normalmente la cocaína y el alcohol suelen ir de la mano. Llega un mensaje del tío Fredo, el famoso tío Fredo, que bueno, en realidad se lo pueden estar preguntando muchos oyentes, ¿no? Dice, oye, ¿me ayudaríais a dejar de fumar? Quiero decir, yo entiendo que lo vuestro son casos más extremos, pero muchos oyentes se pueden estar preguntando si ellos son adictos al tabaco o si esto es algo menor comparado con lo que tratáis vosotros. Sí, a ver, no es para nada menor la adicción al tabaco. Hay que ver pues, las cantidades de enfermedades y de problemas orgánicos derivados de ello. Pero sí que es cierto que una comunidad terapéutica, como nuestra sede de Picasen, no sería el recurso más adecuado para eso. Para eso existen unidades específicas de tabaquismo. Quizá sí que ambulatoriamente, sí que se podría valorar ambulatoriamente en un recurso pues, como nuestra cata, como nuestro gabinete, pero no se ha comprobado, o por lo menos nosotros lo hemos comprobado, que el ingreso residencial no es favorable, entre otras cosas porque las personas con otro tipo de adicciones, cocaína, alcohol, heroína, juego, cannabis, normalmente muchos son fumadores. Entonces, en ausencia de su droga principal de abuso, que ya sube mucho el nivel de ansiedad, sí que fuman. Entonces, una persona únicamente adicta al tabaco, probablemente ese entorno no sea el más adecuado, porque para él sí que existiría allí su droga de referencia presente. Para los amigos que nos estén escuchando y les esté despertando curiosidad este tema y quieran conocer mejor la labor que realiza Yaurán Layum, ¿cómo os pueden seguir o conocer mejor? No sé si tenéis una web o un Facebook. Sí, la web es Yaurán Layum
pones en Google Yauran Layún y nos encuentras, y por Facebook también tenemos Facebook, Instagram, Yauran Layún, ¿vale? YouTube, un canal de YouTube. Nos pueden sí, encontrar por... a través de la web principalmente. Claro, nosotros estamos muy dedicados a lo que es nuestra terapia, nuestro día a día, nuestras 1000 intervenciones y reuniones, pero sí, normalmente todas las personas que nos llaman generalmente nos dicen eso, pues que han realizado una búsqueda de Google buscando tratamientos de adicción o un centro de desintoxicación o tal, y nos han encontrado, y pues en www.yauranlayun.com. Y en nuestros teléfonos, que estamos sí, bueno, ahí están de... todos nuestros teléfonos, que estamos 24 horas al día funcionando con los teléfonos, porque claro, porque la necesidad, o mejor dicho, más que la necesidad siempre está ahí, pero la motivación de pedir ayuda no tiene una franja. Entonces te puede llamar a las 2 de la tarde que a las 2 de la mañana. Y a lo mejor quizá algún oyente no os conocía y ahora pues a raíz de esta entrevista y tiene un caso cercano en la familia y quién sabe si podéis ser una esperanza, ¿no? para esa familia. Nos escribe Chusa. O sea, que yo me alegro mucho de vuestra visita, de verdad, creo que os felicito y os doy la enhorabuena por esta labor que a lo mejor no tiene la repercusión que debería tener, ¿no? Pero que se sepa que estáis ahí haciendo un gran trabajo. Chusa, qué buena labor hacéis, familias destrozadas económicamente y físicamente, ahí estáis para reconstruirlas de nuevo ese hogar, qué grandes sois, qué bueno que existáis, porque hay muchas familias destrozadas por drogas, adicciones y alcohol y vosotros les ayudáis a volver a vivir. Un abrazo de parte de Chusa. Llega otro mensaje, pero yo no sé si es una petición musical, porque a estas horas ya... Sí, es una petición. Había una llamada de teléfono también, nos quedan pocos minutos, pero si queréis hacerles cualquier pregunta a Chemi o Raquel, pues vamos a aprovechar. ¿Hay algo que creáis que se nos quede en el tintero, que es importante que sepan nuestros amigos? Algo que se nos quede en el tintero, hombre, se nos quedarán muchas cosas en el tintero, porque las adicciones suscitan muchas preguntas, sobre todo a los afectados, que muchas veces tienen mucha desesperanza y mucha desilusión, que es lo que a veces les frena a dar el paso, y también mucha vergüenza a pedir ayuda. Imagino que habrá una confidencialidad absoluta, sí, ¿no? Claro, esto tiene una confidencialidad y una privacidad absoluta, no solo ya por el marco legal que lo requiere, sino por el respeto a las personas. Claro, esto, como hayamos dicho antes, es una enfermedad, y como cualquier otra enfermedad, pues tiene un trato de confidencialidad y de respeto, sobre todo. Hay una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Pues Uno de Volvaite. Hombre. ¿Y qué quería este de Volvaite que llama por teléfono? felicitar y desearle feliz cumpleaños. Es que hoy es el cumpleaños de Raquel. Felicidades. Gracias. Y Pepe de Volvaite es su tío. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. Hombre. Claro. De Sí. parte de toda la familia Roper, desde el tío Emilio como mayor hasta tu hija Berta como la pequeña, muchas felicidades. Gracias, tío. Bueno, ya nos ha salido redondo. Tú dile el martes a ver si cuela. Y le dije, Raquel, la entrevista solo puede ser el martes. Y ella me dijo, vale, pues porque quería felicitarte en directo. Gracias, tío. ¿Ya se te ha pasado el susto? Es que claro, él es un profesional de la radio ya. Claro, míralo en Chacumisán como está, ¿eh? Bueno, gracias, Pepe. A vosotros y seguir con esa labor, tanto uno como otro. Gracias. Muy bien, Pepe. Claro, felicidades, Raquel. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, madre mía, se nos ha escapado el tiempo ya. Volved cuando queráis, amigos, si queréis cada X tiempo venís y nos dais nociones, ¿no? Nos dais consejos. Como tú quieras, Vicente. Nosotros encantados. ¿Cómo se dice ahora? Tips. A ver, no sé si os dará tiempo a contestar en un minuto, pero pregunta Chusa, cuando hay personas que se niegan a ello o al tratamiento, ¿cómo lográis convencerlos? Pues imagino que en un minuto no puedes contestar, no sé. En un minuto no, pero siempre hay que contar con asesoramiento y con ayuda de profesionales, porque las personas que se resisten al tratamiento, no quiere decir que no lo necesitan, probablemente son las que más la necesitan, pero sí que hace falta ayuda de profesionales para saber por dónde hay que ir poniendo los límites. Las personas que se encuentran en esa situación de resistencia
necesitan consecuencias, y esas consecuencias están en manos de que los familiares dejen de ser mantenedores del problema y empezar a poner límites. Eso no quiere dejar de querer a la persona, al revés, sino actuar con un amor más efectivo. José Miguel Camacho, Raquel Starlich, enhorabuena. Un saludo a todo el equipo. Vosotros venís en representación de un gran equipo, ¿eh? Y nos vamos corriendo con ellos, que tenemos mucha faena. Amigos, Llaurant Layum. Gracias. Gracias, Vicente y equipo. Nos vamos, amigos. Mañana por la mañana a las 7 de la mañana.